Hola, somos el grupo número 6 y les vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas. Pero antes de abordar la temática, primero vamos a desarrollar una actividad. Esta actividad se llama Go, No Go. Las instrucciones son: primero, cuando aparezca un perro, diremos gato. Cuando aparezca un gato, diremos perro. El resto de animales los nombraremos correctamente. Empezamos. Como pudieron ver, en esta actividad hicimos 3 cosas muy importantes. La primera, usamos nuestra memoria de trabajo. ¿Para qué? Para recordar las instrucciones. Es decir, cuando apareciera un perro, debíamos decir gato. Y si aparecía un gato, debíamos decir perro. Además, para recordar que el resto de animales debíamos nombrarlos correctamente. ¿Qué más hicimos? Al momento de nosotros ver imágenes y no saber qué decir y pensar, parar y pensarlo, en ese momento lo que estábamos trabajando es el control inhibitorio, es decir, el controlar ciertas respuestas que no son las adecuadas. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro cerebro trató de recordar con nuestra memoria de trabajo cuál era la actividad que se debía hacer. A medida que iban pasando las imágenes, actuó nuestro control inhibitorio para no dar una respuesta equivocada. Y por último trabajamos la flexibilidad cognitiva, porque los animales aparecían en un orden alternado y no sabíamos qué animal nos iba a tocar. Ahí nuestro cerebro tuvo que adaptarse a este cambio, y precisamente de esto es de lo que se tratan las funciones ejecutivas y de la que les vamos a hablar hoy. Al nacer, los niños no poseen las capacidades y habilidades para controlar impulsos, hacer planes y mantener la atención, pero todos podemos aprender estas habilidades. No es un proceso automático ni espontáneo, depende de las experiencias vividas desde la infancia hasta la adolescencia. Las principales funciones ejecutivas son memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Cuando suceden cosas importantes a nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Entonces podemos definir a las funciones ejecutivas como habilidades para dirigir y controlar el pensamiento y las acciones para responder flexiblemente a los requerimientos del entorno. Son las habilidades que capacitan a la persona para analizar lo que desea y cómo obtenerlo. Planear a corto y largo plazo la manera de lograrlo. Las regiones cerebrales que están involucradas en el desarrollo de las funciones ejecutivas residen principalmente en la corteza prefrontal. También se involucran de forma importante otras regiones como la corteza parietal, la cingulada anterior y el hipocampo. La primera función ejecutiva de la que se va a hablar es la memoria de trabajo. Se refiere a la capacidad de mantener y manipular información y disponer de ella durante un periodo de tiempo corto. Esta nos permite guardar información importante para usarla cuando sea necesario. ¿Dónde se evidencia el uso de la memoria de trabajo? Cuando seguimos instrucciones, cuando seguimos un procedimiento o hacemos turnos en actividades grupales. Ejemplos en donde podemos evidenciar el uso de la memoria de trabajo. Dentro del aula, cuando leemos un cuento a los niños y luego hacemos preguntas. ¿Por qué? Porque el niño está empleando su memoria de trabajo al recordar y responder a los datos que se han dicho en el cuento, que se le leyó previamente. Cuando seguimos las instrucciones para realizar un pastel. Aquí se usa la memoria de trabajo porque recordamos los pasos a seguir para luego usar esta información y poder hacer el pastel. La siguiente función ejecutiva es el control inhibitorio. Esta es la habilidad para dominar y filtrar los pensamientos, impulsos y emociones, es decir, es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Además, nos permite estar focalizados en la tarea y controlar los estímulos distractores externos. Tiene diferentes dominios, entre los que podemos mencionar el cognitivo, el motor, el emocional y el perceptivo.
Por ejemplo, cuando un estudiante tiene que concentrarse en resolver una tarea que requiere su concentración, ya sea para resolver un problema matemático, escribir un ensayo o desarrollar un foro, en este ejemplo la inhibición primero es motora, porque reprimimos conductas como levantarnos de la silla antes de terminar. Una inhibición perceptiva, porque suprimimos distracciones del ambiente como los ruidos externos. Una inhibición cognitiva, porque no nos dejamos llevar por los pensamientos, ideas o recuerdos y continuamos concentrados en nuestra tarea. Y una inhibición emocional, porque no nos dejamos llevar por emociones como por ejemplo el enojo o la tristeza. La última función ejecutiva principal es la flexibilidad cognitiva. Se expresa en la capacidad y agilidad para hacer cambios y ajustes para actuar de acuerdo con las diferentes demandas, prioridades y perspectivas. Nos referimos a la capacidad que tiene el cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento con facilidad a situaciones cambiantes, novedosas e inesperadas. Un ejemplo en el que actúa la flexibilidad cognitiva es cuando vamos a desayunar, pero nos damos cuenta de que no quedan cereales. ¿Qué hacemos? ¿Nos enfadamos y vamos al colegio o al trabajo sin desayunar? ¿O desayunamos en una cafetería cercana al trabajo o al colegio? ¿O preparamos un desayuno con otros ingredientes que tengamos? La flexibilidad cognitiva nos permite, ante situaciones más o menos inesperadas, barajar mentalmente una serie de opciones alternativas y elegir la más eficiente o la que nos parece mejor.